9:46, continuamos con ampliación de noticias. Vamos a saludar ahora la presencia del señor Paulo Speller, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos. Él ha sido elegido a comienzos de este año, se ha hecho cargo y está visitando varios países de América Latina. Se trata de un especialista de larga actuación en educación y sobre todo en educación superior, ¿no? Como ya nos lo va a contar. Está acompañado con el señor José Antonio Hernández, que es el representante de la OI, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura. Este es el nombre de OI, representante en el Perú. Bienvenidos, señores, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues la inauguración de una gestión, una entidad importante, pero que al mismo tiempo, en verdad, poder lograr una cooperación o articular una cooperación educativa, cultural, científica de tantos países no debe ser fácil, porque además estamos hablando, si bien de problemas y actividades comunes, también de diferencias muy marcadas, ¿verdad? ¿Cuál es el desafío que enfrenta usted en una institución como esta, que, como digo, es importante, pero ha tenido sus momentos también de relativa debilidad institucional? En fin, no ha estado muy presente, por lo menos en mi conocimiento. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, la OI lleva algo en torno a 60 años de existencia desde los años 40 y en los últimos, digamos, 20 años pues se ha firmado y ha logrado una estabilidad muy fuerte y sobre todo una respetabilidad muy grande en el campo de la educación, la ciencia y la cultura. Tenemos una actuación muy importante en el campo de la educación básica y de hecho actuamos con base en un proyecto de metas educativas que se han aprobado por la cumbre de presidentes y jefes de Estado en la cumbre de Mar del Plata en el 2010. Son 11 metas generales que dicen respecto a la educación básica en todos sus niveles y modalidades y atravesadas por la educación superior, que es donde pues justamente se forma todo el equipo técnico de maestros, donde se llevan a cabo los estudios, etcétera, pues, investigaciones. Y en ese sentido, pues sí es verdad que ha tenido, digamos, en sus inicios alguna inestabilidad, pero en los últimos años, como les digo, en los últimos 20 años, quizá 30 años. Pero hay el tema del financiamiento, por un lado, ¿no es cierto? Y luego de la coordinación estrecha ya país por país. Sí. Puede tener, digamos, funcionamientos dispares. Sí, bueno, hay presencias distintas en cada país. En algunos países, de hecho en Perú estamos desde la década de 70, es una de las oficinas más antiguas, y hay una interlocución muy fuerte con el gobierno, con los gobiernos en el campo de la educación, la ciencia y la cultura, y en ese sentido, pues en la mayoría de los países tenemos una actuación muy fuerte. El financiamiento viene de las cuotas que paga cada país y aparte de eso hay financiamiento de organismos internacionales, de los mismos gobiernos, o sea, hay fuentes diversas, ¿no?, para la actuación. Y en el Perú pues tenemos una actuación muy estable, muy respetada y creo que vamos creciendo en ese momento. Si veo una lista de socios estratégicos, doctor José Antonio Hernández, interesante, ¿no?, que normalmente no conocíamos, digamos. De empresas privadas, de sectores estatales, otros ministerios. Cuéntenos un poquito. Sí, efectivamente, el papel que puede jugar una organización internacional con presencia de varias décadas, además en el Perú, puede ser fundamentalmente articulando diferentes actuaciones. Por ejemplo, estamos haciendo proyectos para llevar Internet a escuelas rurales, uniendo el esfuerzo del gobierno central, de gobiernos regionales y de empresas privadas. En el caso de Cajamarca, además, estamos especialmente satisfechos de haber trabajado en este proyecto con el gobierno regional de Cajamarca y con la asociación Los Andes de Cajamarca, vinculada a la empresa Yanacocha. El poder sentar a actores que en otros espacios pueden tener serias discrepancias para trabajar en favor de la educación es seguramente uno de los principales valores añadidos que puede aportar la OI, y así lo estamos haciendo en el ámbito del acceso a Internet, en el ámbito de la mejora de la educación en competencias emprendedoras. En definitiva,
creemos que podemos aportar un papel que va mucho más allá de la financiación de iniciativas, porque afortunadamente el Perú está creciendo económicamente. A veces el problema que tienen los gobiernos es gastarse todo y gastárselo bien. Ya está ahora un poquito más lento. Todavía seguimos creciendo más que otros. Las fundaciones empresariales son las que me parecen interesantes, ¿no? Sí, sí. Y poder hacer que hay una cooperación estrecha, muy estrecha, bien las cosas. Muy estrecha, y creemos que puede haber en este tridente del desarrollo, donde hay empresas socialmente responsables, donde hay gobiernos que ejecutan con eficacia políticas públicas y donde la sociedad civil participa y actúa, la OEI en muchas ocasiones se convierte en el interlocutor que consigue sentar a la mesa y que trabajen juntos y trabajen bien diferentes instituciones. ¿Cuál ha sido, si tuvieran que elegir un ejemplo de algo que los haya llenado de satisfacción, para hablar de casos concretos, de que sienten que el trabajo que están realizando realmente da frutos? O si tuviera que elegir uno, ¿cuál sería? Pues acabo de mencionar el proyecto Luces para Aprender, que es un proyecto que en toda Iberoamérica está haciendo frente al desafío de que haya más de 60.000 escuelas sin electricidad en la región. Como mencionaba el secretario general, si se quiere conseguir un avance en la calidad de la educación y tenemos una realidad como esta, hay que hacerle frente de inmediato. Pusimos en marcha un primer proyecto en Cajamarca y Amazonas, financiado por la OEI, pero para las siguientes fases estamos buscando vincular a empresas privadas con la política pública, y en concreto en Cajamarca conseguimos que con la financiación de la Asociación Los Andes de Cajamarca y trabajando con el gobierno regional y con el ministerio hayamos podido poner la primera de estas fases complementarias a la política nacional, porque es la responsabilidad del ministerio conseguir dar el salto en las infraestructuras que el país necesita, pero la OEI puede, trabajando con instituciones privadas y en coordinación con el Ministerio y los gobiernos regionales, como ha sido este caso, en muy pocos meses hacer que varias escuelas que no tenían acceso a Internet en Cajamarca ahora lo tengan. Y eso es interesante, porque en materia de educación siempre ocurre lo mismo. A veces se piensa que para mejorar la educación hay que capacitar profesores y darles más material, lo cual hay que hacer, pero a veces un camino, el llevar luz, el mejorar las condiciones de saneamiento, hace que el rendimiento de aprendizaje sea mucho más alto. Es curioso cómo repercuten esos aspectos en la educación de los niños. Sí, ¿no? Y es importante mencionar que es un proyecto, digamos, pionero en el mundo. Qué bueno. Y en ese momento pues nos han seleccionado para el premio de la Fundación Qatar, que se entrega en septiembre. Estamos entre los 15 finalistas, son 6 premiados y estamos entre los finalistas. ¿Y qué les dan? Imaginemos que un dinero para poder seguir trabajando. Bueno, más que nada el prestigio, ¿no? La divulgación del trabajo, el dinero, pues invertimos mucho. Aquí en Perú fueron 10 escuelas financiadas por la OEI, o sea que la repercusión se demuestra en la práctica que sí se puede hacer, y lo hicimos, ¿verdad? ¿Y eso solo en ese nivel de educación, digamos, básica, o es que también hay para trabajos posteriores, de investigación, de universidad? Bueno, en el caso concreto del Perú, la OEI tiene un Instituto Superior Tecnológico que fue uno de los encargos dentro del proyecto Meta 2021 para no solo reflexionar sobre cómo hacer una mejor educación superior técnica, sino ejecutarlo en la práctica. En la actualidad Eso es lo que se reclama. Claro, más de 1.000 alumnos en Iberotec, el instituto que gestiona la OEI, muchos de ellos becarios de Beca 18, que también pone de manifiesto cómo cuando se articulan programas públicos como este programa de becas con una iniciativa como esta que ha tenido la OEI por encargo de los ministerios, el resultado es jóvenes de todo el país con una formación de primer nivel y que ya están empezando este año. Vamos a tener los primeros egresados. Doctor Speller, quiero hacer esta pregunta, sobre todo en relación con el debate. Naturalmente en la educación básica tenemos dificultades y mal que bien nuestros países están entrando fuerte al tema y gracias a la coyuntura económica también ha habido mayores fondos. Pero la discusión intensa es ahora qué hacemos con el nivel universitario y el nivel de la educación superior y las carencias, sobre todo formativas, en la parte de ciencia y tecnología, y de los mandos intermedios que son necesarios, en fin, para el conjunto de acciones y de trabajos económicos y sociales. Este es un tema que la OEI aborda y puede prestar cooperación a procesos como el que estamos viviendo en este momento, que es justamente un debate intenso con un ministro que también está trabajando muy bien. Sí, tiene usted toda la razón, porque, bueno, hay un reto que se nos impone por el hecho de que somos países que llegamos muy tarde a la educación básica, sobre todo a la universalización de la educación básica.
Y el reto más grande... al micro, por favor. Sí, el reto más grande es hacerlo con calidad, porque hacerlo sin calidad, pues casi todos lo hemos hecho. Pero hay un esfuerzo muy grande en el Perú, precisamente, como usted mencionaba, es un país que viene creciendo, o sea, hay recursos financieros y lo están haciendo, y estamos ingresando en una fase en la OI donde pues tenemos ahora desafíos en el sentido de la formación masiva de maestros en ejercicio, ¿verdad? Porque no nos podemos dar el lujo de tener la educación para formar los maestros y reempezar, o sea, tenemos que formarlos sobre la marcha. Tenemos una experiencia o algunas experiencias en ello en Ecuador, en República Dominicana estamos empezando, en Colombia, en México, y yo creo que el próximo paso va a ser hacerlo aquí en Perú también, y la OI está a disposición del gobierno. De eso vamos a tratar hoy día con el ministro de Educación. De acuerdo. Es un punto clave. En eso estamos en este momento. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenido, por supuesto, al Perú y que siga el buen trabajo de la OEI. Muchas gracias. Gracias también a don José Antonio Hernández. Gracias. Muchas gracias. Muy amable.